es la opción nuclear financiera de China. Ahora lo vamos a ver. Hay que dar antecedentes. Las relaciones de Estados Unidos, sobre todo en la etapa de Trump, se han venido deteriorando al peor nivel desde, yo diría, desde 1979, cuando China con Deng Xiaoping entra de lleno al modelo de la globalización y que obviamente le redituó grandes beneficios a China. En estos momentos muchos manejan que, y en eso también lo veremos más adelante en otro video, ¿qué tan cerca están de una guerra total Estados Unidos y China? Bueno, se han calentado muchos frentes, vamos desde el asunto de Xinjiang, la República Autónoma Islámica que tiene China, también se ha recalentado el asunto del Tíbet, Estados Unidos está usando a India en el Himalaya para precisamente eh, amedrentar a China, etcétera. Luego tienen el asunto de que China acaba de imponer la nueva ley de seguridad para Hong Kong, y así por el estilo. Luego está el contencioso del Mar del Sur de China, también la venta de armas de Lockheed Martin de Estados Unidos a Taiwán. Es decir, como que se han calentado todos los frentes. Yo hablaría de una guerra multidimensional que todavía le falta la chispa militar. Pero esto también viene a raíz de la guerra comercial que se instaló porque Trump, con esta política que maneja de los déficits comerciales con los que prácticamente Estados Unidos padece con la mayor parte del mundo, sobre todo con Europa y con China. Luego vino el arreglo entre las dos de una primera etapa para frenar la guerra comercial. Luego, bueno, ya saben ahí de tarifas, contra tarifas, tit for tat, como dicen en inglés. Y posteriormente, pues el asunto mayúsculo que es el de Huawei y su 5G, donde le lleva una gran delantera a Estados Unidos en el ámbito tecnológico, como que Estados Unidos se durmió y de repente se despertó y se dio cuenta que ya China le estaba llevando delantera en la carrera espacial, ya alunizaron en la parte oscura de la Luna, acaban de enviar una misión para sin lo que ellos llaman toconautas o astronautas o cosmonautas, dependiendo de quién maneje el término, a Marte. Entonces, y luego a nivel financiero y económico, pues China ha superado mucho a Estados Unidos. Incluso a nivel económico, pudiéramos decir, cuando se mide por el poder de paridad de compra, China ya es la primera superpotencia geoeconómica del planeta. Bueno, son los antecedentes. Y como si esto fuera poco, pues ahora viene la guerra de los consulados. A mi juicio, detrás de todo esto se encuentra que Trump intenta mostrar una cara muy dura previo a las elecciones, donde iba muy abajo de Biden, aunque ahorita se ha recuperado. Incluso Rasmussen acaba de exponer que prácticamente estaban empatados. Bueno, yo a eso de las encuestas no les creo. Si son como las encuestas de México, bueno, ¿para qué hablamos? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy no es políticamente correcto en Estados Unidos, sobre todo en el segmento supremacista blanco y evangelista, decir que están a favor de Trump en momentos donde pues, están incendiadas varias ciudades de los Estados Unidos con el asunto de Black Lives Matter. Bueno, pero a lo que quiero llegar es de que ahora estamos en la guerra de consulados y Estados Unidos, la administración Trump, pues mandó cerrar, le dio 72 horas al consulado de China en Houston para abandonar esa ciudad con la consabida situación que se ha manejado de espionaje. Y de inmediato China no se quedó atrás y ya también cerró un consulado en Chengdu. Eso es muy interesante, Chengdu, porque ahí es la capital de la región de Sichuan. Yo conozco bien China, he viajado al interior y
y ahí es donde están los osos panda famosos, y luego también ahí, son mujeres un poco diferentes al resto de China, curiosamente, son de esbeltas más que nada, y tiene una comida también diferente al resto de China, que es más picante. Bueno, dicho esto, y Houston, pues ahí los acusa Trump, Pompeo, que marca la pauta de la dureza en estos momentos, de cara, a mi juicio, a la campaña electoral para demostrar que Trump ha sido más duro de lo que fue Biden. Incluso Biden y su hijo Hunter tienen negocios en China por $1,000 millones que ya irán saliendo conforme arrecie el lodo que se están mandando mutuamente los dos candidatos. Bueno, ¿en qué consiste ahora la cuestión de la opción nuclear financiera como se ha manejado? Antes de entrar de lleno a eso, es de que China dispone en Estados Unidos de alrededor 1.1 millones de dólares, es la que tiene la mayor tenencia foránea de deuda para Estados Unidos. Y esa deuda, pues en un momento dado, China puede decir, pues me desprendo de ella. Curiosamente, Rusia en las últimas fechas se ha ido desprendiendo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, entonces tienen ustedes los bonos del Tesoro, que además no es real esa cifra. Vean, los chinos son muy vivos también, es una civilización milenaria de más de 5,000 años, y por terceras personas interpósitas tienen también una buena cantidad de bonos del Tesoro que no tiene nada que ver con las cifras oficiales que da el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces van mucho más allá del 1.1 millones de dólares. Ahora viene una situación muy interesante para que vean que los chinos siguen jugando con el arte de la guerra de Sun Tzu, que fue escrito en el siglo V antes de Cristo. En el mes de mayo, en mera refriega entre Beijing y Washington, compraron 10,000 millones de dólares de bonos del Tesoro. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo puede ser esto cuando se están peleando? Y yo me atreví a emitir una hipótesis en mi columna semanal de Sputnik, que además le dieron la portada en su portal, que no será un cebo, así como se dice en inglés, bite, un cebo, para, pues digamos, sacar de balance a los estrategas de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué esta situación? Porque en estos momentos en Estados Unidos, sobre todo el presidente Trump ha creado una cosa que se llama Task Force, como un equipo de trabajo que están pensando cómo incautar el millón, bueno, todos los bonos del Tesoro, la deuda de Estados Unidos con China, bajo el pretexto de que ellos provocaron la pandemia en Estados Unidos, lo cual esto pues le quitaría el pésimo, o para no decir catastrófico manejo que ha tenido Trump con esto de la pandemia. Incluso ya ven que ya cambió, se dio cuenta que no estaba bien la forma en que se conducía, ya usa máscara, ya acepta los lockdowns, como se llaman, los confinamientos, etcétera. Y bueno, ya empezar a estudiar esta situación, pues no estamos jugando, ¿eh? Entonces aquí, ¿qué sigue? Pues de que China tiene también armas, no está jugando sola. Pero también hay otras situaciones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, acaba de emitir una demanda para que China le pague precisamente los daños y perjuicios provocados por la pandemia, como si China fuera la culpable de la pandemia de Estados Unidos, que se sabe abiertamente, pues procedió de una cepa de las dos que andaban, ahora pues hay 6 en esta segunda ola, de Italia. Pues ahí que tiene que ver China, ¿no? Etcétera. Pero eso no importa, eso aquí lo que uno tiene que ver, bueno, ya la guerra multidimensional de ambos países ha llegado a niveles que cada día van en escalada y el paroxismo sin duda alguna será pues ya el enfrentamiento militar, que de eso hablaré en un próximo video. Entonces, ¿qué armas tiene China? Para empezar, China tiene muchas acciones en la bolsa de Wall Street,
Incluso en la Casa Blanca han formado un equipo especial para indagar la contabilidad de esas empresas que están en Wall Street, que además no es muy fácil detectarlas, porque se manejan vía otros canales de compraventa bursátiles. Entonces, esa sería una. Entonces, ante esta situación, evidentemente los estrategas de China se han dado cuenta y ya recuerdo bien el que fue el encargado de del enlace del exterior del Partido Comunista Chino, Xu Lin, eh, acaba de emitir una serie de exhortos para que China no se quede con los brazos cruzados. La primera es la internacionalización del yuan. Esa es fundamental para ellos. Y ellos tienen, yo diría, dos vulnerabilidades muy fuertes. Una de ellas es el dólar. Mientras se siga manejando el dólar bajo el esquema del SWIFT, ustedes saben la palabra SWIFT, SWIFT, significa Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, es decir, todo este sistema de telecomunicación que tienen para las transferencias de divisas de compraventa en todo el mundo, pues realmente lo controla Estados Unidos, dígase o no, aunque la sede esté en Bruselas, eso se sabe. eh, eh, Incluso Edward Snowden, ustedes lo recordarán muy bien, que se asiló en Rusia, ha detallado mucho cómo Estados Unidos en realidad controla a este sistema SWIFT que le da la hegemonía del dólar. Y si ustedes me preguntaran cuál es el verdadero poder hoy de Estados Unidos, no son sus bombas nucleares, no es la cuestión militar, no es la cuestión económica, es el dólar, porque no hay ninguna divisa que hoy le pueda competir. Por ahí hace 10 años se veía venir al euro y ya vieron las palizas que le ha dado Estados Unidos a Europa a grado tal de tenerla al borde de una balcanización. Entonces realmente todavía sigue dominando el dólar. Hay un estudio de los chinos que lo recuerdo muy bien, que gran parte de la hegemonía de Estados Unidos proviene por el manejo del dólar, le da un beneficio, fíjense, escuchen bien, de la mitad de su PIB. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Estamos, no sé, el PIB de Estados Unidos, la última vez que lo revisé, andaba en 19 millones de billones de dólares. Bueno, la mitad de ese PIB proviene simplemente por el manejo del dólar. Y China desde 2008 ya no se come los cuentos tejanos de Estados Unidos porque se dieron cuenta que Obama toleró la crisis con la quiebra de Lehman Brothers y se le hizo pagar al mundo entero. Entonces fue cuando los chinos dijeron, ¿saben qué? Ya no jugamos este jueguito, nos vamos a ir zafando paulatinamente. Y ya ahora acaban de crear un acuerdo con Irán por 25 años. Vamos a ver cómo les va porque están por medio las sanciones. Y también de todo este trueque de petróleo y gas iraní a cambio de infraestructura y una inversión de por lo menos 500 mil millones de dólares de China que va a ser en Irán precisamente para darle la vuelta a las sanciones. Entonces dice este famoso Xu, el estratega chino que manejaba los enlaces del Partido Comunista de China con el exterior, comenta que ese es un talón de Aquiles verdadero de China, porque mañana con cualquier sanción, pues, y lo dice literalmente, los tienen agarrados por la garganta, porque ya no podrían importar la energía, cuando China pues importa la mayor parte de sus energéticos, sobre todo del Medio Oriente, de Irán y de Arabia Saudita. Bueno, esa es la primera consideración, por lo que él propone al Partido Comunista Chino de desacoplarse definitivamente del dólar. No va a ser fácil, pero de todas maneras ya lo tienen en la agenda. Y una manera de hacerlo es precisamente pues dejar de comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso llama la atención esta compra rara de 10 mil millones de dólares en el mes de mayo. Bueno, tienen eso. Además, China tiene otra vulnerabilidad. El yuan, a pesar de que ha empezado a incrementar su influencia, todavía no es una divisa, como se diría, de reserva internacional, aunque el FMI ya le dio un buen estatuto a la par del dólar y del yen japonés,
del euro y de la libra esterlina, todavía no es una divisa como el dólar, que es fácilmente cambiable a nivel internacional. Entonces, hay otra situación también de alta vulnerabilidad de China. Tienen alrededor de 2 millones de dólares. Casi, vean, el PIB de México anda en 1.120 millones de billones de dólares, para tener una dimensión y contrastarla. Y las inversiones de China hoy en los países en vías de desarrollo andan alrededor del doble del PIB de México. Yo diría en 2 millones de millones o trillions en anglosajón, 10 a la doceava potencia. Bueno, esa es otra situación que hay que tener en cuenta. Y esto del SWIFT, el famoso Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, o todos estos intercambios de divisas, que el SWIFT los tiene, fíjense qué interesante, en alrededor de 204 países, cuando el FMI tiene, si no me equivoco, 193 países de miembros. Entonces vean ustedes, no duerme, están las 24 horas trabajando, y esto pues naturalmente sí le afecta a China, porque alguien va a decir, bueno, ¿y cómo es que lo controla Estados Unidos? Bueno, esto ya lo dijo, lo filtró Snowden, y sobre todo a través del National Security Agency, que a mi juicio es una de las principales agencias de las 16 que maneja Estados Unidos. La gente se va mucho con la finta, que es nada más la CIA. La CIA es una de tantas, de 16. Hay un directorio incluso del servicio de espionaje, de los servicios de espionaje de Estados Unidos. Y uno de ellos, a mi juicio, que es hoy el más importante, es el National Security Agency, o NSA, y ellos vigilan este sistema SWIFT. Vean, en una ocasión se hizo un intercambio solamente de fueron $26,000 o euros, no recuerdo, entre Dinamarca y Alemania, y de inmediato lo detectó el NSA, y esto versaba sobre una venta de puros cubanos. Y como Cuba está bajo el régimen de sanciones de Estados Unidos, pues ahí frenaron la operación. Para que vean ustedes lo delicado, obviamente Estados Unidos mandó la señal diciendo, vean, nosotros tenemos controlado de facto ese sistema. Entonces, sí hay que ver cómo van a crear su propio sistema, un paralelo al SWIFT entre Rusia, Irán, China. Estas cosas toman tiempo. Y esa es la realidad, la razón por la que en un momento dado China puede optar, si le aprietan demasiado eh, las tuercas, puede optar precisamente por esa famosa opción nuclear, sobre todo financiera, eh, porque imagínense ustedes un escenario que no hay que quitarlo. Vean, este famoso estratega chino Xu lo pone el dedo renglón, un artículo célebre, bueno, una entrevista que le hicieron para el South China Morning Post. Ustedes saben, pertenece a Alibaba y su sede está en Hong Kong. Comentaba precisamente que sí tienen el radar, que un día pueden amanecer y dice Trump, pues ustedes causaron la pandemia del COVID-19, nos afectaron, por ende les embargamos, incautamos sus bonos del Tesoro de Estados Unidos. Imaginen ustedes esa situación. Entonces es ahí donde China propone toda esa serie de factores, pero antes de que les golpeen, sacarlas, dar el first strike, el primer golpe, es decir, retirar ya los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual realmente hay que reconocerlo, se causarían daño mutuo Estados Unidos y China. Ahí no hay manera. Yo creo que Estados Unidos ya es tiempo que entre a la razón geoestratégica y trate a China como un mayor, igual que trata hoy a Rusia a nivel de las armas nucleares. Entonces, la situación que prevalece hoy es, yo diría, de escalada. Cada día se están golpeando más, y algo que no se está manejando mucho es esta situación. Bueno, imagínense también otro escenario, con las empresas que tiene ya China listadas, así se le dice, en las bolsas. Hay muchas bolsas en Estados Unidos, para decir en suma, las de Wall Street,
también pueden mover la bolsa de valores de Estados Unidos y esto no le conviene a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque una caída bursátil, que es lo único que ha estado subiendo en esta fase de pandemia con Trump, pues esto a mi juicio, le dañaría sus aspiraciones reeleccionistas. Incluso yo voy más lejos. Yo no sé qué tanto le convenga a Estados Unidos una guerra con China, cuyo desenlace, sobre todo en la región del Mar del Sur de China, pues no conocemos. Y ahí pudiera tener un efecto como el que tuvo a una menor dimensión con la que tuvo Carter con Irán. ¿Se acuerdan aquel asunto de los rehenes, cuando falló el rescate de los rehenes de parte de Carter en Irán, que fue un desastre? Y eso pues naturalmente lo hizo perder su reelección. Y aquí estaríamos, según mi muy humilde entender, a Estados Unidos, que ha apretado demasiado las tuercas contra China. China está dispuesta a ir, eh, a, yo diría, en forma recíproca y en forma proporcional, devolver los golpes que le asesta Trump. El mejor ejemplo es lo de los consulados. Houston por Chengdu. Bueno, ya saben, en Estados Unidos hay 5 consulados de China y Estados Unidos también tiene 5 consulados en China, entre ellos la famosa ciudad de Wuhan, donde supuestamente emergió el primer brote de esta pandemia que no nos deja dormir. Entonces, yo creo que sería la última instancia, esos dos, la opción nuclear de China, soltar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que curiosamente equivalen un poco menos al Producto Interno Bruto de México, y la otra una guerra, porque a ver, ahí hay dos escenarios. Si gana Trump la guerra, que es de dudarse, porque esa es una guerra regional en el Mar del Sur de China, siempre los países que están en la defensiva y en sus regiones al inicio tienen mayores probabilidades de tener éxito que el que está atacando desde lejos. ¿Por qué? Por toda la cuestión del abastecimiento, etc. No creo que le vaya muy bien en una opción así. Quizás en el mediano o largo plazo sí. Sí, pero ¿para qué le sirve a Trump si ya pasó la elección del 3 de noviembre? Entonces yo ahí tengo mis dudas. Yo pondré ese límite. No soy tan pesimista como otros que ya se van a ir a la guerra Estados Unidos y China desde el punto de vista militar. Además, queda de lado, ¿y cuál es la posición de Rusia? Porque ahí, si Rusia jala, como se ha visto, que traiga una asociación estratégica con China, pues no hay que ser genios para entender que no le va a ir bien a Estados Unidos. Y en la opción financiera tampoco. ¿En qué le va a beneficiar a Estados Unidos ahorita una caída de la bolsa? Porque también los chinos tienen previsto otra reciprocidad como represalias. Pero esto lo veremos la próxima vez.